Buenos días, amigos. Gracias a Dios por contar con el placer de su sintonía y este reencuentro después del largo feriado de Semana Santa, y que gracias a Dios he visto elementos importantes que me dicen a mí que mucha gente reflexionó para bien. Hay mucha gente que aprovechó de manera adecuada, como debió ser, independientemente de la falta que tuvieron los llamados a orientar espiritualmente la Semana Santa, que se dedicaron a otra cosa, abandonaron su compromiso clerical, abandonaron su compromiso de fe para dedicarse a asuntos terrenales. Lamentable, pero hay mucha gente que aprovechó la Semana Santa para cosas buenas, y los felicitamos a todos los que aprovecharon la Semana Santa para hacer lo que había que hacer, reflexionar y reorientar acciones y comportamientos. En ese sentido, creo que es importante, y ojalá que podamos tener por ahí las imágenes de apoyo, es importante destacar la actitud, el comportamiento unitario y favorable a toda la familia dominicana de los líderes del sector educativo del país. Me refiero a Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y al ministro de Educación, que realmente Antonio Peña Mirabal, que dieron una demostración de armonía, de entendimiento, de acuerdo, de unidad a favor de garantizar que este sistema educativo dominicano transformado favorablemente para los estudiantes y para los profesores y todos los involucrados en el sistema educativo dominicano, pues la ADP y el Ministerio de Educación han acordado trabajar en conjunto para garantizar que los más de 7,000 nuevos empleos que van a haber en ese sistema se escojan a partir del concurso, a partir realmente de las capacidades y destrezas demostradas por los profesionales que de una u otra forma demuestren algún nivel de inclinación y preparación en la parte pedagógica. Es decir, que augura un buen inicio al nuevo año escolar dominicano, augura un buen tiempo, augura espacio de trabajo armonioso, unitario, entre la ADP y el Ministerio de Educación, y eso se lo vamos a agradecer a Xiomara Guante mientras vida tengamos los dominicanos. Era tiempo ya de que la ADP dejara atrás ese pasado conflictivo, ese pasado de no entender cuál era y es su compromiso fundamental, que es ser un servidor de los estudiantes, un servidor de la sociedad, reales maestros, reales profesores, reales ejemplos para las nuevas generaciones. Así que felicitamos a Xiomara Guante, felicitamos al ministro Antonio Peña Mirabal por esta demostración de armonía después de Semana Santa. O sea que felicitaciones y aplausos para ellos. Y cuando hablamos de educación, también tenemos que congratular y felicitar al Ministerio de Cultura, que en estos días, específicamente ya a partir de este fin de semana, pues se inicia la Feria del Libro, en esta ocasión fruto de que se está remodelando toda la Plaza de la Cultura, se va a realizar en la zona colonial, en la parte intramuro, allá abajo.
zona histórica. Lo único que nosotros le pedimos y esperamos que ya lo haya tomado en cuenta el Ministerio de Educación es que ahí hay muchas zonas sensibles y delicadas y que es posible que si no se toman algunas previsiones de antemano, pues puedan salir afectadas y dañadas algunas cosas importantes en los museos y esas cosas. O sea que nosotros esperamos que el Ministerio de Cultura haya tomado en cuenta esos detalles importantes y que tengamos una lucida Feria del Libro en esta versión que se está haciendo fuera de la zona tradicional que es la Plaza de la Cultura. Pero cuando nosotros hablamos de educación, de Feria del Libro, evidentemente que lo que estamos haciendo es hablando de que hay que leer. Está el libro y la educación, hay que leer. Y yo voy ahora a relacionar el acuerdo de la ADP y el Ministerio de Educación y la celebración en estos días de la Feria del Libro en la zona colonial para llamar al pueblo dominicano a leer. Y voy a recomendar en este ambiente de Feria del Libro un libro importantísimo, un libro que para la sociedad dominicana es esencial, es fundamental, porque es el libro que rige el fortalecimiento institucional de la democracia. Y me refiero a la Constitución de la República Dominicana. Aquí lo voy a presentar. Aprovechen, cómprenlo en la Feria del Libro, la Constitución, porque la Constitución en las manos, la Constitución leída, estudiada, consultada por usted, por mí y por todos los dominicanos, garantiza la fortaleza del sistema democrático dominicano y nos pone a nosotros como testigo, nos pone a nosotros como ciudadanos vinculantes, vigilantes de la existencia democrática. ¿Y por qué yo le digo estas cosas ahora? Bueno, porque nosotros como programa siempre le hemos dicho que no se lleven de lo que dicen los políticos, que los políticos son mentirosos, que son demagogos, que los políticos hablan para garantizar, favorecer sus opiniones, sus criterios y sus intereses. Los políticos dominicanos en su inmensa mayoría y de manera muy particular todos los de la oposición son demagogos y mentirosos. Y cuando hablan, hablan a favor de su interés particular, nunca hablan a favor del interés común de la sociedad dominicana. Pero cuando leemos la Constitución todos, ahí estamos nosotros recibiendo las informaciones sin contaminación política, partidista y particularmente interesada. Y ahora que están hablando tanto de modificación constitucional y que han tomado como discurso fundamental los opositores a la democracia, los opositores a que el libre ejercicio democrático pueda tener vigencia permanente en este país, dicen que se quiere violentar la Constitución, incluso hay una propaganda por ahí que la Constitución no está en venta. Claro que no está en venta. Claro, la Constitución no está en venta. Lo que sí están ustedes por comprar, lo que sí ustedes compran y por lo que sí ustedes pagan es por la ignorancia del pueblo dominicano. Y por el descuido, vamos a decir, en cierta manera. Porque hay mucha gente que no tiene ignorancia, pero se descuida. Y se descuida porque en lugar de ir a la fuente esencial, que es la Constitución, y leerla, lo que dice, se llevan de lo que están diciendo por ahí estos políticos interesados. Yo
voy a hacer citas, aunque lo voy a leer, pero voy a hacer citas de algunos artículos de la Constitución, es decir, que son constitucionales, para que usted sepa. El artículo 2, que tiene que ver con la soberanía popular. El artículo 22, que tiene que ver con los derechos de ciudadanía. El artículo 83, que tiene que ver con las funciones del Congreso y específicamente del Senado de la República. El artículo 184, que tiene que ver con el tema del Tribunal Constitucional. El artículo 270 de la Constitución, que tiene que ver con la forma de modificación constitucional. Si usted analiza desde aquí, no se lleve de lo que estoy diciendo yo, léalo usted, yo lo voy a leer, pero yo lo invito a que sea crítico. Y aunque yo lo esté leyendo, compre usted la Constitución y léalo usted de nuevo, a ver si yo estoy hablando la verdad. Y tan pronto usted lo lea, se va a dar cuenta que Trini está diciendo la verdad en pensándolo bien. Y esos políticos opositores que quieren retornar al gobierno, al poder político, que quieren ganar las elecciones, lo que están es engañándolo a usted como ciudadano. Entonces, cuando usted compruebe que esos políticos lo que están es hablándole mentira, que son demagogos, usted tiene que castigar a esos políticos retirándole su respaldo y promoviendo el respeto a la Constitución, que establece en el artículo 2 que la soberanía es del pueblo. Aquí no tiene ningún político que está diciendo lo que se va a hacer. Lo que se va a hacer aquí en términos jurídicos está en la Constitución, lo que se debe hacer. Pero al mismo tiempo, quien tiene el poder absoluto de todo es el pueblo dominicano, que es el soberano. Y si el pueblo quiere cambiar esta Constitución, el pueblo la puede cambiar, porque es el soberano. Pero al mismo tiempo, como el pueblo es el soberano, esta Constitución establece en el artículo 270, lo voy a leer, voy a comenzar por el 270, lo voy a leer. Artículo 270, convocatoria Asamblea Nacional Revisora. Oiga, la necesidad de la reforma constitucional se declara por una ley de convocatoria. La necesidad de la modificación, de la reforma constitucional, se convoca por una ley de convocatoria. Es decir, que es legal, jurídico y constitucional y democrático modificar esta Constitución. Entonces andan por ahí un grupo diciéndole a ustedes que quieren violentar la Constitución porque la quieren modificar. No. Se quiere aplicar el artículo 270 que prevé la modificación, la revisión de la Constitución, pero dice cómo hacerlo, mediante una ley de convocatoria, y esa ley de convocatoria la elabora el Congreso de la República. Es lo primero. O sea que no es violatorio la modificación constitucional, es constitucional modificar la Constitución. Pero al mismo tiempo, vamos a leer entonces el artículo 22 de la Constitución, artículo 22 de la Constitución, sobre los derechos de ciudadanía. Artículo 22 de la Constitución, derechos de ciudadanía. Dice, son derechos de ciudadanas y ciudadanos, primer derecho de los ciudadanos y las ciudadanas dominicanos es elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución. Entonces, de manera obligada, le tengo que preguntar a usted si el ciudadano que responde al nombre de Danilo Medina Sánchez es o no es ciudadano legítimo
de la República Dominicana? Si su respuesta es que Danilo es ciudadano legítimo de la República Dominicana, o sea, que Danilo es dominicano y que es mayor de edad, entonces tiene derecho constitucional de ser elegible. Por tanto, tiene la autoridad constitucional para aspirar a ser presidente nueva vez de la República Dominicana. Aquí está, artículo 22 de la Constitución Dominicana. Pero ¿qué resulta? Que también, porque somos así, cuando se trata de asuntos políticos que no le convienen a los opositores, buscan todo para engañar y para mentir. Es decir, para mantener la cultura de la demagogia. ¿Han vivido de eso? De mentir. Pero se olvidan que el mundo de hoy es diferente al mundo en que ellos se formaron. Ellos se formaron en el siglo pasado, en un siglo de enfrentamientos y donde la información prácticamente era privilegio y estaba secuestrada. Estamos hoy en el siglo XXI, donde la información no es ningún privilegio, sino es un derecho. Y más que un derecho, es de dominio público de todo el mundo, independientemente, óigase bien, independientemente de que sea letrado o no. Porque con el manejo y el poder de la tecnología y de estos aparatitos, la persona que usted menos se imagina tiene informaciones de primer orden. Entonces ya no van a poder engañar a la gente. Me voy a referir ahora al artículo 83, que son las atribuciones que tiene de manera exclusiva la Cámara de Diputados. Y voy a referirme al artículo 83 para hablar de un tema que también esos políticos opositores y demagogos, mentirosos, acostumbrados a engañarlo a usted, están hablando del tema de que no se respetan las instituciones, de que se está camino a una dictadura, que se están inmiscuyendo en los poderes del Estado, todo ese grupo de disparates. Excúsenme esa palabra, no es nuestra forma de hablar en esos términos, pero realmente son disparatosos. Todo lo que están cuestionando al presidente del Senado de la República, doctor Reinaldo Pared Pérez, cuando dice, Reinaldo, que la Cámara de Diputados debe hacerle un juicio a los jueces del Tribunal Superior Electoral. Oiga lo que dice el artículo 83. Artículo 83, mire, de la Constitución de la República. Dice, son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, primero, para que vean, acusar, oigan el término, acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por el voto popular. Es decir, ahí están los mismos diputados, los mismos senadores, el presidente, vicepresidente, los regidores, los alcaldes, etcétera, etcétera. A los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, ahí están los jueces, todos los jueces de todos los tribunales. Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por el voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Es decir, que no están violentando nada. Reinaldo Pared Pérez, cuando habló del juicio político a los jueces del Tribunal Superior Electoral, habló en base a respetar la Constitución, el artículo 83 de la Constitución, de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, que puede juzgar a cualquiera, si ellos lo consideran conveniente, si ellos consideran que hay razones, porque esos funcionarios electos o por el voto, o por el Senado, o por el Consejo Nacional de la Magistratura, cometieron faltas graves en el desempeño de sus funciones. Eso dice la Constitución, mírela ahí, cómprela y léala, y no se deje embaucar por estos políticos falsantes que andan por ahí. Entonces, quería referirme a ese tema, pero además hay otro elemento importante, el artículo 184. El artículo 184 de esta misma Constitución, que fue proclamada el 13 de junio del 2015 y publicada en la Gaceta Oficial 10805, el artículo 184 establece lo siguiente, para que estemos claros: del control constitucional, o sea, el control de esta Constitución, porque todo tiene un control en la vida. La Constitución también tiene un control. Y dice, Tribunal Constitucional, dice, habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones, es decir, las decisiones del Tribunal Constitucional, son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Es decir, que por encima de una decisión jurídica del Tribunal Constitucional, en este país no hay nada. Lo que dictaminó, lo que estableció en sentencia el Tribunal Constitucional es la ley en este país. Eso lo establece la Constitución. Entonces no se lleven de esos políticos farsantes, demagogos, mentirosos, que viven ofendiendo a la razón. Compren la Constitución ahora en la Feria del Libro y pónganse a leer todos esos artículos. El artículo 2, el artículo 22, el artículo 83, el 184 y el 270. Hagamos una pausa y regresamos con más temas importantes en el próximo segmento.